Hola a todos, mi nombre es Karen Cartagena. En esta oportunidad hablaremos sobre titularización, que es una actividad sumativa de la materia Finanzas Corporativas del ciclo 01-2022. Expondremos sobre la titularización como modelo de financiamiento. Somos integrantes del grupo número 2. Se nos ha asignado la empresa La Gio, que es una empresa de energía eléctrica. Conoceremos sobre el proceso de titularización de esta empresa y las personas que integramos el grupo número 2 somos su servidora, Karen Ivette Cartagena de Aguirre, Gracia Magalí Pérez Serrano, Brenda Stephanie Escobar Ramos y Óscar Armando Celidón Gil. Como les mencionaba, hablaremos un poco sobre la titularización y a manera de introducción, vemos que a través del tiempo las empresas han buscado formas de financiamiento a través de terceros para realizar sus proyectos. Las alternativas más comunes que estas empresas han optado son las instituciones financieras y el mercado de valores. Las primeras tienen un margen de negociación en cuanto a plazos, tasas y montos basados en el análisis financiero de las empresas. Y la segunda, que es el mercado de valores, proporciona mayor agilidad, flexibilidad y conveniencia basándose en las necesidades de financiamiento. También podemos ver que la titularización de activos se ha transformado en un instrumento de financiamiento para las empresas utilizando sus propios activos. Es decir, que los activos que enajenan, los activos que no son tan líquidos con anterioridad de su vencimiento, de esa forma obtienen el financiamiento a largo plazo para sus proyectos como opción de bajo costo y confiable, aplicando una estructura financiera que utiliza el mercado de valores para negociar. El uso del mercado de valores implica la participación directa de la empresa dueña de los activos, una sociedad titularizadora y el resto de actores de este mercado que en adelante mis compañeros les estarían exponiendo quiénes son los entes que intervienen en este proceso. Vamos a hablar un poco sobre el inicio y la evolución de la titularización de activos, así como el proceso y los participantes de esta, como ya les mencionaba anteriormente. Las características que deben tener los activos sujetos de enajenación, tanto en las regulaciones internacionales como en la regulación de nuestro país, en El Salvador. Vamos a exponer un caso de empresa que ha realizado un proceso de titularización para tener un poco más claro el tema. Y en este caso sería, como ya les mencionaba anteriormente, también la empresa La G. Vamos a hablar un poco también sobre una empresa que ha titularizado también en otro país, o sea, a nivel internacional. Los objetivos de este tema, como objetivo general, puedes conocer sobre la titularización a través del tiempo y su alternativa como una fuente de financiamiento viable para las empresas. Dentro de los objetivos específicos, tenemos también que es entender la titularización como una fuente de financiamiento, conocer el proceso y los tipos de titularización que existen en el país. Describir el proceso de titularización de la empresa La Gio El Salvador. Como antecedentes a nivel nacional, pues tenemos que se creó la ley de titularización de activos, la cual fue aprobada por decreto legislativo el 15 de noviembre de 2007. Fue sancionada en el diario oficial el 17 de diciembre de 2007. Esta ley prácticamente otorgó las facultades al ente regulador, que en ese entonces era la Superintendencia de Valores y que hoy es la Superintendencia del Sistema Financiero. En julio de 2008 se constituye la primera sociedad titularizadora, Gencor Valores S.A.
es una titularizadora subsidiaria de la norteamericana Hencorp Inc. Fue autorizada por la ex Superintendencia de Valores hasta octubre del año 2008 y fue en octubre de 2010 en el que se autorizó también como emisor de valores para poder emitir títulos en el mercado de valores de El Salvador, la sociedad Ricorp titularizadora, que sería la segunda sociedad que se autorizaba, la segunda sociedad de ese tipo, que fue constituida en agosto de 2011 y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero en diciembre de ese mismo año. Es decir, entonces, que en El Salvador actualmente ya no existen solo estas dos titularizadoras, también hay una tercera y es Atlántida Titularizadora. Como antecedentes a nivel internacional, vemos también que la primera titularizadora se conoce en el mundo, se dio en el Imperio Romano en el siglo V antes de Cristo. Los títulos de aquella época se llamaban vectigalianas y consistían básicamente en el reparto individual a los dueños de los títulos de lo que el imperio recogía como los impuestos en las Galias, que es Francia actualmente. La titularización nació en los Estados Unidos de América en la época de los años 30 como un mecanismo para financiar el sector de la construcción de vivienda que se encontraba por aquellas épocas en crisis, ¿verdad? Y por la política del gobierno de ponerle un techo a las tasas que podían cobrar los bancos por sus préstamos, garantizando así la protección del ahorro público y la solvencia de las entidades financieras. En España, este proceso se conoce también como titularización y se inició en el año de 1992 con el Real Decreto 19 del 17 de julio de ese mismo año. En América Latina, los países como Colombia y México tienen antecedentes sobre titularización también. En la actualidad, Colombia cuenta con una ley 35 promulgada en 1993 con otras normas reglamentadas que rigen los procesos de titularización. En el caso de México, contempla en su legislación desde los años 20 los certificados de participación fiduciaria y ha sido el país latinoamericano que ha estado a la vanguardia de temas relacionados con fideicomiso. En la actualidad se han llevado a cabo algunos procesos de titularización interesantes, sobre todo relacionados con obras públicas, con la participación de importantes bancos fiduciarios. Esto por mencionar algunos países. ¿Qué es la titularización? Vamos a mencionar algunos conceptos de lo que es la titularización y vamos a citar a la legislación salvadoreña que definen la titularización como el proceso mediante el cual se constituyen patrimonios independientes denominados fondos de titularización a partir de la enajenación de activos generados de flujo de efectivo y administrados por sociedades constituidas para tal efecto. La finalidad de estos patrimonios será principalmente originar los pagos de las emisiones de valores de oferta pública que se emitan con cargo al fondo. También decimos que la titularización es un proceso de estructuración de valores que permite vender activos o los derechos sobre los flujos futuros de activos que por su naturaleza no son líquidos o poseen una lenta realización, es decir, no se hacen efectivos tan fácilmente o a corto plazo. Así que permite así que las empresas capten los recursos que necesitan para generar nuevos negocios de una forma que no hubiera sido posible con el financiamiento alternativo tradicional. ¿Cuáles son los tipos de titularización? En general, las titularizaciones podrían agruparse en dos tipos. Número uno, titularización de flujos futuros,
el cual se debe detectar algún flujo que ha demostrado en el tiempo para tener un comportamiento estable y el cual se espera continúe de forma predecible en el tiempo, por ejemplo, los impuestos, peajes, venta de electricidad, etcétera. También están las titularizaciones por venta de activos. En este caso, se identifica un activo capaz de generar un flujo financiero futuro, el cual puede ser vendido por la empresa sin afectar su capacidad operativa, como por ejemplo las carteras de crédito. Esta es mi participación y mis compañeros en adelante nos estarán hablando sobre los temas que les mencionaba con anterioridad. Vamos a ver ahora las características de la titularización. En primer lugar, proporciona liquidez a activos que por su naturaleza carecen de ella. Ejemplo de ello es la titularización de bienes inmuebles. También tenemos que conlleva la emisión de valores negociables en el mercado de capitales, permitiendo ampliar la gama de productos para los inversionistas. Por ser una nueva alternativa de inversión que ofrece alto rendimiento, se vuelve como una opción muy atractiva para ellos. Por último, promueve el desarrollo económico y social a través de una herramienta de financiamiento eficiente. Muchos gobiernos están utilizando la titularización como fuente para adquirir los fondos necesarios para sus programas de desarrollo social. El proceso de titularización se puede resumir en 3 grandes pasos. Primero, la titularización se hace por medio de una sociedad quien recibe los activos subyacentes y crea con ellos un patrimonio autónomo. Luego de esto, se formaliza la titularización y la sociedad coloca estos títulos en la bolsa de valores. Y una vez son colocados o vendidos, la empresa dueña de los activos recibe el dinero correspondiente. De esta manera, la empresa se financia al tiempo que puede seguir utilizando los activos titularizados sin recurrir a un pasivo como tal. Dentro de este proceso de titularización intervienen ciertos agentes que vamos a describir en este esquema. Tenemos en primer lugar a los originadores. El originador es la entidad o institución que posee los activos subyacentes y realiza la operación de titularización con el fin de obtener fondos. Tenemos también a los inversionistas, que son los adquirientes de los títulos valores y proporcionan los fondos que serán entregados al originador. También tenemos a la sociedad titularizadora, que es totalmente diferente a la originadora, la cual recibe los activos subyacentes y los desliga de la originadora y es la que crea el fondo de titularización. También están los representantes de los tenedores de valores, que es la persona jurídica que representa a los propietarios de los valores de cada fondo de titularización. También están las casas corredoras de bolsa, que se encargan de colocar los títulos valores en el mercado de valores. Está también la calificadora del riesgo, que es la entidad que otorga una medida de riesgo al título valor emitido. Están también las entidades de depósito y custodia, que son las que reciben en custodia y depósito los títulos valores y se encargan del buen cuidado y manejo de estos. Por lo tanto, son responsables de ellos y responden hasta la finalización del contrato. Por último está la Superintendencia del Sistema Financiero, que es el ente supervisor del mercado de valores, que tiene la responsabilidad de supervisar a todos los participantes del proceso de titularización. En el apartado 4.6 vamos a hablar acerca de los procesos de liquidación de un fondo de titularización. Primero vamos a mencionar que un fondo no podrá ser declarado en quiebra, sino que entrará en un proceso de liquidación cuando se presenten cualquiera de las siguientes causas. Cuando los valores resultados del proceso no puedan colocarse en el mercado bursátil. En el caso en que el representante de los tenedores de valores no otorgue la certificación de integración del fondo de titularización, cuando así lo dispusieren los tenedores de valores en acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria, ya sea por razones financieras o de otro tipo, y cuando producto de la disolución y liquidación de una titularizadora no se haya podido trasladar la administración del fondo a otra titularizadora. Dentro del proceso de liquidación de un fondo de titularización, se resolverá sobre la procedencia de declarar la liquidación. Esto lo va a resolver la superintendencia a petición de la titularizadora o del representante de los tenedores de valores. En el caso que se presenten las referidas causales y no se reciba ninguna solicitud, la superintendencia actuará de oficio.
La resolución que emita la superintendencia deberá ser comunicada a la administración tributaria para determinar de forma prioritaria la deuda tributaria que existiere al momento de la liquidación. Dentro del proceso de liquidación interviene un agente importante llamado liquidador. El liquidador será nombrado por la Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores en el caso en que la solicitud de liquidación provenga de ellos. En caso de ser liquidado de oficio, el Consejo resolverá sobre la declaratoria de la liquidación y la Junta General Extraordinaria deberá nombrar un liquidador en un plazo máximo de 30 días a partir de la notificación de la declaratoria de la liquidación. La titularizadora, a partir de la fecha en que tome posesión el liquidador, quedará inhibida de pleno derecho de toda facultad de administración y de disposición de los activos que integran el fondo, es decir, que no podrá operativizarlos más. El liquidador nombrado deberá ser persona con total independencia del proceso y no podrá designarse a persona alguna que estuviere vinculada, ya sea a la titularizadora o al originador o algún ente supervisor que haya participado en el proceso. Todo esto para garantizar la imparcialidad en todo el proceso de liquidación. Habiendo tomado posesión el liquidador del fondo, convocará una junta extraordinaria de tenedores para que se celebre dentro del plazo de 30 días contados a partir del inicio de la liquidación, a fin de que resuelva sobre las normas de administración y liquidación del fondo en el caso de no encontrarse estipuladas en el contrato inicial de titularización. Dentro de las facultades del liquidador tenemos, primero, concluir las operaciones que hubieran quedado pendientes al tiempo de la liquidación, cobrar lo que se deba al fondo y pagar sus obligaciones, vender los activos del fondo, practicar el balance final de la liquidación y someterlo a la aprobación de la Junta, remitir a la superintendencia el balance final una vez aprobado y hacerlo publicar por una sola vez en un periódico de circulación nacional, liquidar a los tenedores de valores por los valores adquiridos y otorgar la escritura de liquidación remitiendo a la superintendencia copia certificada del testimonio de la misma. Dentro del proceso de liquidación vamos a ver lo que son la prelación de pagos del fondo de liquidación, es decir, el orden prioritario en el que deben efectuarse. En primer lugar, se debe cubrir la deuda tributaria. En segundo lugar, las obligaciones a favor de tenedores de valores. En tercer lugar, otros saldos adeudados a terceros. Y por último, las comisiones por gestión a favor de la titularizadora. En el apartado 4.7 vamos a ver la normativa técnica aplicada a la titularización. Vamos a hablar acerca de la Ley de Titularización de Activos, que nos habla acerca de la constitución, de la integración y de la administración de las operaciones que se realicen en el proceso de titularización de activos. También tenemos la Ley del Mercado de Valores, que es donde se establece y se define el capital social que debe tener la titularizadora, los requerimientos mínimos de auditoría que deberán cumplir los auditores externos, la información reservada y la clasificación del riesgo de los valores emitidos, entre otros. También tenemos la Ley de Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta. Esta establece que los valores que se emiten en un proceso serán valores desmaterializados y representados por anotaciones en cuenta. Tenemos también la Ley de Bancos, la que establece que los flujos de dinero de cada fondo no podrán ser invertidos en sociedades del mismo conglomerado financiero. Y nos habla también acerca de la norma de contabilidad bancaria número 13 sobre los activos extraordinarios. También tenemos el Código de Comercio, donde se establecen los requisitos de la administración de la titularizadora, la fusión de la titularizadora y los procesos de cláusula, disolución y liquidación de la titularizadora. Tenemos también aspectos tributarios como son las exenciones de impuestos y contribuciones fiscales de las operaciones derivadas de la titularización, así como la aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del IVA. Por último, tenemos la normativa técnica contable emitida por la Superintendencia de Valores, donde se establecen los pasos para la elaboración y la presentación de los estados financieros, así como los criterios para la valoración de activos, pasivos, etc. Mi nombre es Brenda Estefanía Escobar Ramos y en esta ocasión estamos hablando de la titularización. Yo pertenezco al grupo número 2 y nuestra empresa asignada ha sido la SAGEO. Bueno, como bien conocemos, la titularización es una técnica financiera que consiste en las transferencias de activos financieros que proporcionan derecho de crédito hacia un inversor. Sin embargo, yo les voy a hablar un poco de las ventajas y desventajas de la titularización
y su proceso. Las ventajas para destacar de la titularización se divide para inversionistas y emisores. Se adquieren beneficios por el riesgo de activos a titularizar y no sobre la empresa que vende. También hay que mencionar que de esta manera el inversionista logra mayores tasas de rendimiento. Esta actividad no se afecta por la calidad del crédito, sino por los activos que son el que genera el efectivo. Bueno, continuando con mi exposición, voy a hablar un poco de las ventajas para originador. Existe el originador y el inversor. Sin embargo, voy a mencionar un poco de las ventajas del originador y un poco de las ventajas del inversor. Una de las ventajas es que ellos pueden producir o obtener fondos sin afectar los indicadores de endeudamiento. Incluso podrían reducirlos si se obtienen mejores condiciones de financiamiento. También para ellos es muy importante sus activos y para ellos tienen el beneficio o la ventaja de que pueden aumentar la rotación de sus activos. De igual manera, pueden encontrar aquellos activos productivos, pueden transformar los activos que son considerados improductivos u ociosos a activos productivos. Y además, como podemos ver dentro del slide, la empresa puede crecer sin necesidad de aumentar su pasivo o su patrimonio. Estas son unas buenas ventajas que podemos encontrar dentro del originador. Y a continuación, un poco de las ventajas para inversores. Dentro de inversores puede ofrecer una rentabilidad mayor que en la del mercado financiero tradicional, o sea, depósitos en los bancos. De igual manera, existen una uniformidad en los pagos y fechas relacionados derivados de las operaciones que se están generando. Y ellos también pueden invertir en fondos de titularización de otros países, todo y cuando cuenten con un menor riesgo soberano. Y como podemos ver, existen otras ventajas que también pueden verlas dentro del slide, por si desean leerlas, ¿verdad? Así como existen ventajas, existen desventajas. Y en esta ocasión, o a continuación, voy a hablar un poco de las ventajas del proceso de titularización, porque podemos encontrar desventajas dentro de este proceso. Una de ellas puede ser la dificultad de la medición de riesgos en la entidad originadora debido al traslado de los activos. De igual manera, si un marco normativo no está bien estructurado o es incierto o incompleto, esto puede generar problemas para cualquier participante durante el proceso de titularización. Existe también la complejidad del proceso de titularización y sus participantes. Esto puede elevar el costo de estas fuentes de financiamiento. De igual manera, las salidas de activos subyacentes puede hacer más volátiles los estados de resultados. Así como bien hemos visto que existen ventajas, también existen desventajas, que es el riesgo que la empresa debe tomar. Sin embargo, es muy importante recomendar la aplicación de la titularización, de modo que las empresas tengan más opciones de financiamiento. Y otra recomendación que se les puede dar es integrar comparativamente el interés bancario, el interés de los títulos, a fin de evaluar y comparar los costos financieros del financiamiento del proceso de la para la mejora de la empresa
enfocándonos en la titularización. Mi nombre es Oscar Armando Celedón Gil y les voy a hablar un poco acerca de la empresa asignada para esta investigación, el cual fue la GEO. La GEO es una de las instituciones más importantes de nuestro país. Prácticamente lo que busca esta empresa es generar toda la energía eléctrica y de todo, aparte de todos los recursos geotérmicos. Esta empresa, la GEO, fue constituida en el año de 1998. Ahí fue constituida y inició sus operaciones el 1 de noviembre de 1999. Además, cabe destacar que la CEL posee el 100% de las acciones de la GEO a través de las subsidiarias. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, la CEL, que es la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, tiene sus subsidiarias. CEL pertenece a la parte estatal, pero como parte de las subsidiarias tenemos a CEXA, ETESAL, CNE y la GEO, que es nuestra empresa que estamos investigando. Y la GEO se ha planteado en proyectos a futuro, recordando que lo que estamos viendo es el tema de la titularización y entendiendo la conceptualización que se necesita dinero. La GEO ha necesitado pues, un financiamiento y esto se ha conseguido y haciendo una titularización. Y cuando esto empezó, se decía que se necesitaban cerca de 300 millones de dólares de financiamiento. Y dentro de esos 300 millones de dólares, una parte iba a salir con fondos propios, pero la otra parte que era la mayor parte, que es insuficiente porque con fondos propios se decía que solo podía haber un financiamiento de 60 millones de dólares, se necesitó ir a buscar una estrategia de financiamiento, a la cual, pues, el tema de la titularización fue el más indicado. Prácticamente, con ese dinero, la GEO iba a implementar nuevas inversiones sobre los pozos ya perforados y compresiones ya medidas, por lo que prácticamente son proyectos ambiciosos para nuestro país. Podemos, ya para ir a hablar del tema de la titularización de la GEO, podemos destacar algo, que tenemos una referencia del año 2014, donde teníamos un monto de titularización de 287.620 millones. El monto actual, o sea, el monto al 31 de diciembre del 2021, ascendía a 216.298.28 dólares. O sea, se necesitó un menor financiamiento, ¿verdad? Las tasas rondando entre el 5.8% y prácticamente, pues, la GEO es una empresa que siempre ha cumplido con todas las obligaciones. En el tema de la clasificación podemos también observar que hay una clasificación AA y pues también a lo largo de esta maestría hemos aprendido también acerca de las clasificaciones de riesgo y entendemos que las clasificaciones son esa calificación de la empresa, de cómo está el nivel de la salud, ¿verdad? El nivel de riesgo. Y las empresas que tienen una clasificación AAA se dice que son las mejores. Muy probablemente si invertimos en una empresa con clasificación AAA, esa empresa pues no va a pagar. La GEO tiene AA, entonces está considerada dentro de este grupo. Luego tenemos el grupo de las BBB, donde pues ahí tenemos empresas que también normalmente pagan, pero tienen un poco más de dificultad. Y en las empresas donde tenemos la clasificación C, sobre todo esas CCC, son empresas que pues les va a costar un poco efectuar el pago. O sea, es decir, el riesgo es alto, ¿verdad? Incluso podría haber probabilidad de que no pagaran. En el tema, hablando siempre sobre estas clasificaciones, porque nos queremos enfocar en base a la GEO,
podemos también destacar que esta clasificación, ¿sí? Y sobre todo una más reciente, el 9 de febrero del 2022, prácticamente nos daba esa doble A. Entonces, eso significa que prácticamente tenemos una empresa con una calidad crediticia muy buena. O sea, prácticamente le damos cobertura a todas nuestras obligaciones de deuda. La Geo es una empresa pues, que goza de todo esto. Para tener esas clasificaciones sobre el tema de la titularización, podemos también mencionar que hay factores que también se ven involucrados en este sentido, como por ejemplo el tema que tenemos algunos factores, tanto positivos y negativos, pero también podemos decir que hay ciertos factores que sí son o tienen que ver directamente con la empresa, pero hay otros factores que también tienen que ver con el tema del riesgo país, del nivel del país, cómo estamos. Es decir, puede existir una modificación crediticia, ¿verdad? Para nuestra empresa que estamos ahorita en cuestión, que es la Geo, y por el tema de cambios que existan en nuestro país, ¿verdad? Temas políticos, temas direccionales sobre las finanzas de nuestro país. Cuando pues esto se ve debilitado, impacta negativamente en las finanzas y pues prácticamente hace que las clasificaciones también tengan un impacto negativo. Otro impacto pues negativo podría ser que exista una reducción significativa en el tema de los ingresos totales. Es decir, para esto existen proyecciones y de igual forma impactaría positivamente cuando esas proyecciones ya sea se van cumpliendo o se ven mejoradas. Otro aspecto importante también es el tema de la demanda. O sea, es decir, para el tema de medir las clasificaciones, que si esta empresa pues está apta para pagar, es necesario ir a revisar los índices. Podemos ver ahí, denotar la demanda eléctrica en El Salvador y vemos como una gráfica sostenible y a la alza. Entonces, eso hace que el nivel de riesgo sea menor y tenga una buena posición crediticia porque tenemos como una sostenibilidad de la empresa. Obviamente, hablando del año 2020, pues el indicador se cayó por razones obvias de la pandemia, pero no solo pasó aquí en la Geo, sino que a nivel mundial, todos los indicadores financieros de cualquier índole se rompieron por el tema de la pandemia. Como lo dije en algún foro, un comentario, yo leía revistas de finanzas, se establecía que con la pandemia, pues lo que hubo fue prácticamente, fue como un estado de coma para las finanzas. Y el tema de los ingresos, también podemos ver que desde el 2015 hasta la fecha actual, incluso una proyección del 23, del año 2023, mostramos una sostenibilidad en los ingresos. Entonces eso es un aspecto positivo. Y los índices de cobertura también cabe destacar que son sostenibles. Podemos ver en la gráfica que la transición ha disminuido desde el cambio en la estrategia comercial de la G, como resultado de las presiones a la baja en los precios del petróleo. En junio del 2020 se registró la cobertura mínima de 1.02. Desde entonces, la cobertura ha mejorado significativamente, dada la recuperación en el precio del Brent, así como en el monto cedido mensual bajo el que cubre el pago de gastos e intereses. En conclusión, podemos analizar a la Geo en 4 aspectos muy importantes. El primero, voy a hablar de la solvencia. La Geo, pues, es una empresa que tiene la suficiente solvencia para hacer frente a las obligaciones. Es decir, tiene una relación entre patrimonio y activos del 61.8%, eso hablando del primer semestre del año 2021. Y pues lo que podemos ver es que la Geo ha incrementado la capacidad instalada. Entonces se estima que al cierre de este año, del 2022, ese índice de solvencia pues, sea mejor. También en cuanto a la rentabilidad, cabe destacar que
existe una recuperación del 24.1%, equivalente a 4.6 millones de dólares. El comportamiento descrito estuvo determinado principalmente en la reducción de gastos administrativos. Entonces se ha hecho una buena gestión en cuanto al tema de los costos y gastos. Recordando que si a menores costos, a menores gastos, las utilidades incrementan, a mayor rentabilidad. Entonces esto ha sido otro de los logros y que también sostiene esa clasificación. Y otro también muy importante es hablar sobre el capital de trabajo, pues que prácticamente refleja lo que es un aspecto positivo. Es decir, la empresa tiene 1.2 veces de solvencia de pago, ¿sí? Para hacerle frente a nuestros pasivos a corto plazo. Y otro de los aspectos importantes, y es lo que hemos aprendido en esta cátedra de finanzas corporativas, es a determinar el ciclo de efectivo. Y pues me pareció curioso porque hemos determinado el ciclo, hemos aprendido a determinar el ciclo del efectivo y podemos ver en la GEO que el ciclo del efectivo es de -3 días debido a la favorable rotación de las cuentas por cobrar de 59 días comparadas con las cuentas por pagar de 61 días. Es decir, recordando esa relación de cuentas por cobrar, el inventario, menos los días en los que nosotros debemos de pagar. Es decir, debemos de pagar en 61 días y tenemos unas cuentas por cobrar de 59. Entonces eso es sumamente favorable. En conclusión, pues prácticamente lo que tenemos es una empresa muy solidificada.